Mi nombre es Karina León, soy la directora del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires. Fui directora de UBA 21, de CEPA a Distancia, es decir, que tengo una trayectoria en todo lo que tiene que ver con incorporación de tecnologías para la enseñanza, sobre todo desde la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo fue tu acercamiento con las tecnologías educativas? Mira, yo empecé en la cátedra Fundamentos de Tecnología Educativa. La titular en ese momento era Edith Litwin. Digo era porque falleció hace unos años y fue mi maestra, la maestra de este grupo de Fundamentos de Tecnología Educativa. Cátedra en la que continúo hoy enseñando, es en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, yo terminaba la carrera y ella me ofreció si quería formar parte de la cátedra y dije, bueno, ¿cómo no? Y de a poco me fui entusiasmando cada vez más con el tema de las tecnologías y no solamente con la idea de tecnología y enseñanza. Mi tesis de doctorado la hice sobre tecnología y aprendizaje, sobre todo cómo aprenden los jóvenes hoy impactados por las tecnologías. Esa fue mi tesis de doctorado. Entonces, desde la investigación, desde la docencia y hoy desde el Centro de Tecnología, que lo que hacemos es programación además de entornos para la mejora de la enseñanza en la universidad, desde distintos lugares me fui entusiasmando y bueno, me fui formando además en este campo que es el de la tecnología educativa. ¿Alguna cosa que nos puedas contar sobre tu tesis? Ahora que la mencionas, que sí, suena muy interesante. La tesis trabaja el tema de cómo aprenden los jóvenes cuando hay mediación tecnológica. Yo la hice en la universidad, no en la Universidad de Buenos Aires exclusivamente. La empecé en el año 1997, suena muy viejo. En ese momento yo estaba buscando casos de inclusión de tecnología en la universidad. Y mi primer acercamiento era de casos de tecnología en ciencias sociales. Cuando empecé la tesis no encontré casos de tecnología en ciencias sociales. Y ahí me encontré con el primer obstáculo, cosa que un tesista sabe, y es que no tenía campo para hacer. Entonces abrí la tesis a otras áreas de conocimiento y empecé en facultades como arquitectura, veterinaria, farmacia y bioquímica, arte, todas las que empezaron casi como pioneros en esto de la inclusión de tecnología. Y empecé ahí también, me acuerdo que dediqué horas a seguir a una cohorte durante 3 años que diseñaba con AutoCAD y otros que diseñaban sin AutoCAD para ver las diferencias, mucho diseño experimental para ver el tema del residuo cognitivo. Me fui metiendo mucho en esto de los jóvenes que juegan en red. En ese momento empezaban los cibercafés, si recuerdan, y los jóvenes jugaban y yo iba y jugaba y también trataba de entender por qué perdía, ¿no? Aunque siempre perdía, y tratando también de entender qué estaba detrás del videojuego, qué está detrás de un joven que aprende de manera diferente. Y después esa línea yo la seguí, porque en realidad lo que a mí me interesa es cómo se escribe hoy, cómo se lee hoy, todas cuestiones cognitivas que están atravesadas y por supuesto la cuestión de enseñar con tecnología. Me parece que nosotros tenemos que entender muy bien quién es el sujeto que está en nuestras aulas, y para entender al sujeto hoy no se puede entender sin la tecnología. No se podía entender hace 20 años, pero hoy menos. Está muy incorporada en la vida de todos. Totalmente. ¿Alguna experiencia que nos quieras contar? Si querés esto del CITEP, qué es lo que están haciendo. Bueno, mi primera experiencia fue en UBA 21 como experiencia masiva. Por UBA 21 pasan 40.000 estudiantes y pensar la incorporación de tecnología en la masividad es algo que caracteriza a la Universidad de Buenos Aires. La diferencia quizás hoy en CITEP es que CITEP es un centro de innovación, entonces nosotros casi que estamos obligados a hacer lo que a mí más me gusta hacer, que es crear, innovar, pensar algo diferente, ¿no? Pero la masividad es una característica que atraviesa la universidad y en este sentido las experiencias son experiencias complejas, porque cómo hacer propuestas de calidad en la masividad es el desafío de la universidad, y propuestas de tecnología que también atiendan a la diversidad y a la heterogeneidad del estudiante UBA, con culturas, con trayectorias, con modos de construcción del conocimiento diferente. Entonces, de alguna manera, para mí la experiencia de UBA 21 me dio como una lupa para entender cómo se puede hacer una propuesta interesante de incorporación de tecnología. Empezamos ahí recién incipiente y ahora con más fuerza el tema de redes sociales, o sea, la cuestión de una tecnología convergente cada vez con más fuerza, en la que el campus es el lugar de la convergencia, pero no es el único lugar. Los jóvenes están en las redes, entonces fuimos a las redes.
También trabajamos con otros entornos y otras plataformas con modelos didácticos que fuercen al docente a pensar hoy diferente su clase. Entonces estamos trabajando con resolución de problemas, estudio de casos, comprensión de textos académicos, todos los que son problemas relevantes de la universidad, que sabemos que la tecnología no va a resolver, pero que entendemos que puede ayudar a enriquecer la enseñanza y también dar lugar al alumno a quedarse en la universidad. Acá hay una opción que me gustaría dejar clara y es una opción política. Nosotros los que estamos en la Universidad de Buenos Aires lo que queremos es que el alumno se quede. Claro. Y para que se quede hoy tenés que pensar estrategias diversas, ¿no? De todo tipo. ¿Y el equipo con el que cuentan en CITEP? El equipo, sí, el equipo no es un equipo muy grande, pero básicamente está conformado por tecnólogos educativos la vicedirectora, la directora de proyectos Ángeles Soletic viene del campo de la historia, es historiadora, pero entró en las tecnologías y mayoritariamente somos todos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA con especialización en tecnología educativa, algunos más duros, tenemos un perfil como el de Fernando Salvatierra, que es programador y es más de sistemas, pero también tenemos gente que viene, tenemos una editora, Mauge, que revisa todo el tema de la edición web. Vamos también incorporando diseñadores, programadores, vamos viendo según el proyecto. Hay un cuerpo fijo en CITEP que, como te decía, son tecnólogos educativos, pero con perfiles variables. Es un equipo de unas 10-12 personas. También tenemos un programa virtual de formación docente por el que ya pasaron más de 4.000 docentes, que lo que hace es formar en el uso de tecnologías a los docentes de UBA. El docente UBA es un docente especial, en general piensa que se para la clase y ahí terminó toda su intervención, y no es fácil la incorporación de algo innovador y algo tecnológico. Nosotros lo que fuimos logrando de a poco es que sientan la necesidad de romper la clase tradicional. El alumno no es el alumno tradicional, no es el alumno que ellos quisieran tener, pero es el alumno que hay. Y frente a este alumno real, nosotros también tenemos que romper la clase, totalmente, la estructura de conocimiento, la estructura de la clase, incorporar tecnología y bueno, también en ese sentido formamos y asesoramos. Algo que mencionaste y me parece que también va a ser interesante que todos se enteren, esto de las redes. ¿Cómo las están trabajando? ¿Cómo las incorporan como un espacio para construir conocimiento? Nosotros lo que estamos aprovechando es, y esto también en la cátedra de tecnología educativa, hace tiempo que estamos incluyendo Twitter para documentar la clase. La clase es una clase que ocurre en un tiempo y en un lugar, pero cuando vos usás las redes, la clase ya no es solo la clase en esas paredes, es la clase fuera de la clase, es otro que te lee desde otro lugar, es un especialista como Pisitelli que nos sigue, entonces se va metiendo en nuestra documentación, o gente de otros lados del mundo, de otras latitudes, como Lila Pinto que está en México. Entonces lo que nos va pasando es que cuando uno empieza a usar las redes, salís del aquí y ahora, y entonces se forma lo que nosotros decimos es una clase expandida, pero en el sentido genuino del término expandido, ¿no? Donde la clase transcurre en distintos lugares a la vez. Y eso nos parece que es parte de lo que traen las tecnologías, esta idea de dinamismo, de convergencia, de multidimensionalidad de la clase, ¿no? La clase no es solamente transmisiva, la clase es experiencia. Claro. Y para nosotros las redes es una forma de experimentar y de dar lugar a la experiencia, ¿no? Qué interesante. Y tengo una consulta, ¿han hecho un análisis de esta, o han podido ver desde hoy, por ejemplo, algunos tweets o cosas como un análisis de qué este fenómeno que están instaurando, supongo que cada vez debe ser mayor y la gente cada vez se debe copar más con la idea? Entonces, ¿qué mirada pueden hacer hoy de eso que comenzaron hace un tiempo atrás, sin sabiendo cómo iba a resultar? Sí, es difícil la pregunta por este punto. Nosotros, me acuerdo de las primeras clases, te estoy hablando hace por lo menos 15 años, preguntábamos quién tiene email. La gente, muy pocos tenían email. En un momento saturó, cuando preguntábamos quién tiene email, todos levantaban la mano. Y después cuando dijimos el email, mis hijos ya no lo usan, son jóvenes y no lo usan, me dicen el mail fue. Entonces decimos, bueno, vamos por las redes.
cuando empezamos a ir por las redes, Facebook en general la gente tiene Facebook, Twitter Sí. no. Claro, eso es. Y los jóvenes con esta ruptura que me gustaría hacer de nativos e inmigrantes, porque parece que cualquiera es nativo y sin embargo no hay un dominio de la herramienta cabal. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando empezamos a preguntar quién tiene Twitter, 1, 2. Y entonces empezamos a ver esto y a casi obligarlos a que abran su cuenta de Twitter. Y eso también es parte del análisis. Lo que a nosotros nos apasiona es como, por ejemplo, esto que vos preguntabas, cuando cada año que vamos progresando y vamos cambiando la propuesta de enseñanza, por ejemplo en la cátedra, lo que nos pasa es que alumnos del año pasado o del anterior nos siguen tuiteando. Claro. Entonces es esta cuestión de no se termina la formación, ¿no? Como esta idea que hoy está en boga de un aprendizaje continuo, es parte de lo que las redes favorecen, ¿no? Esta idea de estar actualizado, bueno, ¿y qué libro nuevo y cambió el programa? ¿Y qué otra cosa hay? Esta avidez por estar actualizado, que las redes realmente, por la simultaneidad, por la rapidez y por su forma de escritura, lo permiten. Además, también trabajar para instaurar un nuevo uso de la red, porque la mayoría de personas que conocen Twitter lo tienen más como para seguir a un famoso, un deportista, que hace de su vida esta persona. Claro, poder darle una mirada educativa, algo que... Hay un punto ahí que es re difícil y que tiene que ver con cómo usar herramientas que los jóvenes usan para su vida y para el entretenimiento sin pedagogizarlas. Porque en última instancia lo que siempre critican, y una cuestión que critican también los chicos en la escuela, es que las herramientas tecnológicas que son tan interesantes fuera del aula, en el aula se vuelven aburridas, ¿no? Como Claro. si la escuela fuera la que aburre todo lo que es, por este afán quizás de domesticar, ¿no? La tecnología al servicio de lo educativo. Y en ese punto creo que es un punto de tensión y de desafío también como docentes, como investigadores, como hacedores de tecnología, es darle lugar a la tecnología, el lugar y la entidad que la tecnología tiene sin tratar de domesticarla y usando lo mejor que tiene la tecnología y lo mejor que tiene lo educativo, ¿no? Cómo generar este puente suma lo otro, ¿no? Creo que es un desafío para nosotros permanente. Claro. Este punto. Hoy conversábamos con Carlos de que por ahí se tiene la ilusión que por incorporar una tecnología, por ejemplo, yo en mi institución educativa, listo, hago e-learning, estoy dentro del ámbito de educación a distancia, pero que realmente lo que nosotros debemos pensar es qué uso le doy a esa herramienta para poder transmitir conocimiento, construir con el otro. Totalmente, yo creo que en ese sentido nos casamos rápidamente con las modas. Cuando vino Khan Academy, la clase invertida, entonces todos estábamos invirtiendo la clase. La clase se invierte permanentemente. Si yo en la clase tomo un problema de la vida cotidiana, si yo en la clase no doy la teoría para después aplicar a la práctica, sino pienso la práctica y después la teoría, vivo invirtiendo la clase. Y no es Khan Academy el que me hace invertir la clase. Es yo docente que pienso una clase diferente, ¿no? Entonces, me parece que lo de las modas justamente lo que hacen es tensar y a veces, otra vez, esta idea de domesticación que impide pensar creativamente. Creo que lo mejor que tenemos los que trabajamos en educación es nuestras cabezas, es nuestra esperanza de una educación mejor, es nuestra creatividad. Claro. Y en este sentido, apostar a eso, ¿no? Apostar a usos creativos, a usos diferentes, a entender quién es el sujeto, y te vuelvo a decir quién es ese alumno que tengo ahí, no la representación del alumno que quiero. Claro, porque el alumno que quiero no es el alumno que tengo. ¿Qué usos le da también a ese joven? ¿Cómo los puedo articular con los usos que quiero? ¿Cómo construyo conocimientos si hoy hay mucha información en la red? ¿Qué conocimiento es valioso hoy para ese joven? ¿Es el que está en la red al que accede en Wikimedia? ¿O es otro que tengo que construir que no es de fácil acceso y que es una construcción cognitiva? Entonces, en ese punto me parece que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Sí. También hablábamos, y me parece interesante tener tu mirada sobre esto, que las tecnologías en el ámbito de la educación nos ayuda o nos invita a romper estructuras. O sea, yo contaba mi experiencia que siempre fue en el ámbito formal, y desde que me vine a Buenos Aires empecé a tomar contacto con las tecnologías educativas. Entonces es un constante romper estructuras, cosas de mi formación que tengo muy arraigadas y que hoy, que es teniendo en cuenta el tipo de alumno, el contexto, no sirven, o sea, se terminan siendo obsoletas
para esta realidad. Entonces me parece interesante tener también tu mirada sobre esto. Sí, yo lo que digo cuando pensaba, y volviendo a la tesis, en estos docentes pioneros, para romper estructuras hay que tener ganas. No todos quieren romper las estructuras, no es tan sencillo romper las estructuras, no todos pueden, y después cuando uno rompe la estructura la tiene que reconstruir. ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿No? Rompí y ¿qué? Lo roto, ¿cómo lo reconstruyo? ¿No? Entonces, me parece que ese es un trabajo que hay que hacer, como vos bien decís, desde la formación del docente. Y es mentira, digo, también hay, así como está lo de nativos e inmigrantes, es mentira que el docente joven se anima más. Hay docentes grandes que se animan a muchísimo, ¿no? No es una cuestión de edad. Generacional. No es una cuestión de edad, no es generacional, es una cuestión de ganas y de decir, mi clase como está hoy no sirve, no me da los resultados que quiero. Entonces, bueno, veamos cómo cambio la clase, ¿no? Pero es sobre la base de esto no me cierra. Para que no te cierre y no seguir dando lo mismo, otra vez hay que tener ganas. Claro, que te haga ruido, pero vos digas, bueno, me hace ruido, pero tengo ganas de romper la clase, tengo ganas de pensar algo diferente. Y ahora sí, casi cerrando, me gustaría que con tu experiencia y tomando todo el conocimiento que tenés y todo lo innovador que estás haciendo desde las tecnologías educativas, nos dé un consejo a todas las personas que queremos incorporar tecnologías a la educación y que nos animamos a este desafío de romper las estructuras y que me hace ruido y qué hago con esto. Qué raro, ¿no? Dando un consejo me suena como muy raro. A ver, lo primero que vuelvo a decir es, hay que tener una motivación por hacer un cambio, pero con un claro sentido pedagógico de hacia dónde voy. Y ese claro sentido pedagógico el docente lo tiene, muchas veces, ¿no? En la mayor cantidad de ocasiones uno ve que el docente sabe hacia dónde dirigirse. Uno de los problemas del e-learning, me parece, y esto quiero ser crítica al respecto, es que el docente terminó subsumiendo su propuesta pedagógica a lo que los campus virtuales ofrecen. Y esto también es cómodo. Entonces yo tengo un campus, tengo un foro, hago un foro, tengo una wiki, hago una wiki, y no está mal, pero yo primero tengo que pensar qué quiero hacer, cuál es mi estrategia. Si además de eso, si me ayuda la wiki para mi estrategia didáctica, todo bien, pero si además necesito incorporar las redes, si además necesito un mapa de contenido que me lo da otra herramienta que la puedo incorporar, el campus puede ser un lugar convergente, pero de divergencia, ¿no? Y yo creo que ese es un buen consejo, pensar la divergencia en la convergencia. Y la divergencia es divergencia de herramientas, divergencia de trayectos formativos, divergencia de construcciones cognitivas, divergencia de culturas jóvenes puestas y culturas docentes puestas. Entonces, desde la divergencia, pensar todo lo posible y cómo eso puede converger en una herramienta, pensando que hoy las tecnologías son convergentes y combinatorias y eso hace que exponencialmente crezca la enseñanza, pero pensado en esta tensión de divergencia-convergencia. No cerrarnos a qué me ofrece la herramienta. La divergencia tiene que venir de nuestra mente. Todo lo potencial, todo lo que puedo hacer y después cómo voy tejiendo esos hilos para que se construya algo convergente. Bueno, muchísimas gracias.